Vamos a tener también de manera virtual al señor Rodrigo Cerda Norambuena, ingeniero comercial y magíster en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un magíster y un doctorado de la Universidad de Chicago. Su carrera ha estado ligada a la academia como profesor del Instituto de Economía y director alterno del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas. También va a estar con nosotros el señor Guillermo Alves, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene un PhD en Economía en Brown University, Estados Unidos, máster en Economía en la misma universidad, licenciado en Economía en la Universidad de la República de Uruguay. Sus intereses de investigación se centran en las áreas de economía urbana, desarrollo y microeconomía aplicada. También vamos a tener la participación como uno de los panelistas de nuestro actual viceministro de Economía, el señor Roberto Mernes, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. Él ya está aquí con nosotros, especialista en macroeconomía aplicada, graduado con un voto de distinción por la Pontificia Universidad Católica de Chile, economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, es funcionario del Ministerio de Hacienda desde 1995. Ha sido encargado de la coordinación del equipo técnico para la elaboración de una serie de informes de contenido económico y comercial que se encuentran publicados en el sitio web del Ministerio de Hacienda. También vamos a tener en este panel número 2 a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señora Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, exministra de Justicia, abogada, mejor egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, realizó especializaciones en Derecho en la Escuela Judicial, en acceso a la justicia ante la OEA. Es magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, fue decana de Derecho de la Universidad Central del Paraguay. Estamos hablando de la conformación del panel 2 y precisamente ya se encuentra la moderadora que va a estar coordinando los tiempos de cada uno de nuestros panelistas. Ya está aquí con nosotros la señora Carmen Marín, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, máster en Finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. De esta manera queda conformado el panel 2, Instituciones Económicas 2, Mercado Laboral y Redes de Protección Social, Sistema Jubilatorio, Agenda de Reformas Paraguay. Señora moderadora Carmen Marín, buenos días, muchas gracias por su participación. De usted es todo de este auditorio. Muchas gracias. Gracias. Muy buen día a todos, un saludo muy especial a todos los presentes, invitados, todas las autoridades que nos acompañan en este día súper especial. En este segundo panel vamos a tratar de ser bastante breves, estamos acercando al almuerzo. También aprovecho para saludarles, decirles que es un honor para mí formar parte de este espacio y hacer el rol de moderadora juntamente con ustedes. Un saludo muy especial también a Rodrigo Cerda, que ya fue presentado, nos acompaña de manera virtual. También están Guillermo, Roberto y la ministra Carla. Un honor realmente para mí estar en este espacio y sobre todo moderar un tema tan importante para todas las economías y por sobre todo para Paraguay. Creo que no podemos hablar de instituciones para el desarrollo, no podemos hablar de desarrollo de los países si es que no hablamos de mercado laboral, si no hablamos de protección social y si no repensamos las reglas que tenemos hoy en el ámbito laboral y también en el componente del sistema de pensiones, que creo que estas son las tres aristas que nos van a ayudar a desarrollar ciertas ideas los panelistas, nos van a invitar a repensar estas reglas también, que han surgido muchas nuevas preguntas, por un lado, a consecuencia de la pandemia, y por otro lado también creo que hemos aprendido bastante el costo que tiene la informalidad para nuestras economías, cómo eso se traslada
en la etapa pasiva de un trabajador, en una etapa ya jubilatoria. También tenemos retos estructurales que tienen que ver con el envejecimiento poblacional. Tenemos muchas preguntas que hacernos mirando hacia adelante el mercado laboral, el futuro del mercado de trabajo. Entonces, todos estos temas vamos a estar hablando, desarrollando brevemente, primero en un amplio contexto a nivel internacional y por supuesto también nuestras autoridades locales nos van a dar un panorama bastante amplio de cómo estamos viendo el panorama del mercado laboral y también estas nuevas reglas que hay que pensar, y creo que estamos en un momento propicio en Paraguay, dado que estamos en un proceso de transición de cambio de gobierno. Y por último, antes de cederle la palabra a Rodrigo Cerda, también quiero destacar un dato importante de informalidad que después ellos nos van a desarrollar muy bien. La informalidad en la región. 58% aproximadamente de los trabajadores hoy están en una situación informal. Esta cifra puede ser mucho mayor también, pero lo interesante es que detrás de esta cifra, o esta cifra esconde diferencias importantes entre las economías tan solo en la región. Y creo que entender esas brechas nos va a ayudar a repensar las reglas que tenemos a nivel local, y de nuevo que Paraguay tiene muchísimas oportunidades en términos de mirando la estructura poblacional, mirando el proceso de recuperación económica que muchas implicancias tiene en el ámbito laboral. Creo que hay una inmensa oportunidad. Entonces vamos a estar hablando de estos y muchos otros temas. Dicho esto, yo le cedo la palabra a Rodrigo Cerda, quien nos acompaña de manera virtual. Y un paréntesis, recordemos que cada panelista tiene 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, es un gusto estar acá. Si les parece, voy a poner mi presentación. Me gustaría que me autorizaran poder poner la presentación. En este momento no puedo. Solamente quisiera puntualizar, Carmen, que, bueno, en este caso yo estoy acá representando al Fondo Monetario Internacional. Formo parte del Departamento de Asuntos Fiscales, y en ese sentido creo que era interesante para nosotros poder participar de este importante foro. Aprovecho también ¿no es cierto?, de saludar a los otros panelistas, a la ministra, al viceministro, también a Guillermo Alves. Un gusto estar acá. Y creo que aún no puedo ocupar la presentación. Ustedes me avisan cuándo. Ahí sí. Ok, entonces debería ser posible ver la presentación, creo que sí. Em, entonces, bueno, solamente para contarles, mi presentación va a ser acerca del sistema de pensiones, el sistema jubilatorio, ¿no es cierto?, y el mercado laboral. Y es la visión que tenemos un poco desde el Fondo Monetario. Em, y bueno, yo quisiera partir puntualizando que para nosotros este es un tema muy relevante. El Fondo Monetario obviamente tiene que ver con distintos temas eh, macrofiscales y de, ¿no es cierto?, de sostenibilidad a mediano plazo. Y en este sentido nosotros creemos que el sistema jubilatorio y el sistema de protección social en sí son sistemas que tienen que ver con los temas macrocríticos en distintas economías. Y desde ese punto de vista creo que son temas muy relevantes, no solamente para mirarlo desde una perspectiva sectorial, sino que también desde una perspectiva macroeconómica, desde los ministerios de Hacienda y desde los bancos centrales. Y son macrocríticos por varias razones. Una de esas razones es porque tiene que ver con que primero tenemos que fijarnos que estos sistemas tienen que ser sostenibles en el mediano plazo, y eso obviamente tiene que tener una visión desde los distintos ministerios de Hacienda y tienen que poder ser sostenibles, pero aparte tienen que ser adecuados para cumplir los requerimientos que hoy día la población nos están solicitando.
y también tienen que ser eficientes en el sentido que podamos lograr cumplir con esos objetivos sociales, pero también desde la forma más eficiente posible desde el punto de vista del gasto público. Entonces, dicho eso, bueno, solamente para darles una idea, hoy día el gasto pensión, este es el documento, un documento del 2018 del Fondo Monetario, los gastos de pensiones son una parte importante en nuestra economía. Hay varias economías, como vemos en las economías avanzadas, gastamos prácticamente 10 puntos del PIB en gastos pensiones. En Latinoamérica hoy día es más bajo, estamos cerca de la mitad de eso, pero sí hay países que ya están haciendo gastos bastante importantes como porcentaje del PIB. Aquí destacamos aparecen países como Brasil, como Uruguay, ¿no es cierto? También Argentina. Obviamente acá el tema del envejecimiento es muy importante y en ese sentido hoy día ya son temas muy relevantes en temas de gasto y por lo tanto desde ese punto de vista son muy importantes desde el punto de vista macrocrítico, eh, pero bueno, seguramente lo van a hacer aún más en el futuro a la medida que tengamos más envejecimiento. Y cuando miramos hoy día las tasas de cotización previsional, bueno, las tasas de cotización son muy importantes como porcentaje del salario base. Todo eso nos está hablando de la relevancia de estos sistemas en nuestra economía hoy en día. Pero yo creo que tenemos distintos retos que pensar. Uno de estos retos, creo que yo creo en Latinoamérica uno de los más importantes, tiene que ver con la relación entre informalidad y el sistema de pensiones. Y esto tiene que ver con que, bueno, lamentablemente nuestros sistemas de pensiones muchas veces no están pensados eh, en el contexto de informalidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quisiera mostrarles es que en el gráfico que está al lado derecho, eh, donde dice años de aporte requeridos para acceder a una pensión contributiva, fíjense que hay muchos países que se requieren más de 20 años eh, de aportes para tener acceso a la pensión contributiva. Eso es algo que ocurre en muchas partes del mundo, pero creo que hay que pensarlo mucho más cuando uno mira sobre todo países donde tenemos alta informalidad, porque en esos casos lo que ocurre es que es muy difícil alcanzar 20 años de contribuciones en la medida que muchas veces las personas están en informalidad. Entonces, claro, o sea, el diseño de esto y hay que pensarlo, hay que diseñarlo en este contexto. El segundo reto es que efectivamente hay que darse cuenta que el diseño de los sistemas de pensiones afectan significativamente lo que ocurre en el mercado laboral. Aquí solamente les quería mostrar lo que ocurre, por ejemplo, con las edades de jubilación. Tenemos muchos países donde hay diferencia en la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Pero fíjense, aquí ponemos un gráfico para el caso Colombia, el año 2005, donde lo que vemos es que a medida que nos acercamos a la edad de jubilación, la caída, ¿no es cierto?, en el porcentaje de empleo asalariado es muy importante. Entonces, claro, lo que le estamos mostrando es que efectivamente el diseño que tenemos afecta lo que ocurre en el mercado laboral. Ahora, eso significa que en la medida que nos acercamos a la edad de jubilación, las personas tienden a salir del mercado laboral, pero eso también lo que lleva es que posteriormente tal vez las personas requieren nuevamente mayores ingresos en el futuro y la salida que tienen hoy día del mercado asalariado les impide tener otras fuentes de ingresos. Esto no ocurre, no solamente ocurre con las edades de jubilación. Quería esto también de una nota del Fondo Monetario. Y aquí hay ejemplos, distintos ejemplos donde lo que ocurre en materia de diseño del sistema de pensiones afecta al mercado laboral. Por ejemplo, hay muchos países donde se define la jubilación en función de los últimos salarios. Y bueno, y cuando hacemos ese tipo de esquemas, fíjese que eso tiene impactos en lo que ocurre en el mercado laboral. Por ejemplo, muchas personas lo que tratan de hacer es obtener aumentos salariales a finales de su vida laboral, ¿no es cierto? Eh, Justamente para tratar de tener jubilaciones mayores. Eso ocurre muchas veces o trata de ocurrir cuando no necesariamente tenemos aumento de productividad de esas personas y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso tiene un impacto sobre el mercado laboral
Y eso obviamente también lo que ocurre, lo que nos lleva a muchas veces a que lleva a desincentivos para la movilidad laboral. Porque claro, tal vez una persona no quiere moverse de su trabajo y no busca tal vez otro trabajo que eventualmente le pueda otorgar un buen ingreso ahora, solamente para no perder la posibilidad de jubilarse con un salario más alto en el futuro. Entonces, todo eso nos lleva a preguntarnos, bueno, eh, hay que tener cuidado cuando uno diseñe el sistema de pensiones. Otros dos ejemplos también en ese sentido, cómo los diseños afectan lo que ocurre en el mercado laboral. Por ejemplo, cuando le damos elegibilidad en el sistema, en las pensiones para sobrevivientes, una vez que fallece la persona que tenía la pensión. Bueno, eso ocurre en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Obviamente se da la posibilidad de que las esposas o otros descendientes directos tengan parte de la pensión, pero a veces también se extiende a otras personas que no son tan cercanas. Y lo que ocurre es que, bueno, esas personas al tener ya esta pensión que viene de la persona que ya falleció, bueno, muchas veces simplemente deciden no seguir participando en el mercado laboral y por lo tanto también estamos impactando la decisión de oferta laboral y eso también está impactando las posibilidades de crecimiento de los distintos países. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadosos. Y también finalmente otro ejemplo, hay varios más de estos ejemplos en la nota técnica que estoy poniendo acá en el Fondo Monetario. Muchas veces tenemos distintas regulaciones de pensiones para distintas industrias, sectores, profesiones o empleadores, ¿ya? Y algunos tienen mayores beneficios que otros, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos estos tipos de esquemas? Bueno, que muchas veces no existe movilidad entre industrias, sectores o profesiones, simplemente porque a veces si usted se mueve de un sector a otro, usted pierde sus mayores posibilidades de jubilación. Eso significa que tal vez sectores que pueden ser de mayor productividad y que por lo tanto también pueden generar mayor aporte al país por el lado del crecimiento económico, muchas veces no observan esa necesarias reubicaciones de trabajadores simplemente porque el sistema de pensiones está diseñado de forma tal que no provee los incentivos para eso. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos en materia de diseño. Y hay muchos ejemplos más que podríamos revisar, pero creo que aquí el mensaje es que el diseño de nuestro sistema de pensiones es muy relevante para lo que ocurra en nuestro mercado laboral y por lo tanto también para lo que ocurra en el futuro con las pensiones de muchos trabajadores. El tercer reto es que, bueno, tenemos que asegurar la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones. Eh, y bueno, quería mostrarles que en América Latina el año 2020 gastamos algo más de 3 puntos del PIB en pensiones, pero proyectamos que para el 2070 esto se va a más que doblar y vamos a estar sobre los 6 puntos en gasto de pensión. Y la razón, bueno, es porque cuando vemos que la población mayor de 65 años, por cada 10 adultos entre 15 y 64 años, va a pasar de prácticamente uno, o sea, un adulto mayor de 65 años por un adulto entre 15 y 64 años, que son los que están ahí a trabajar, y se van a multiplicar por 4 veces la cantidad de adultos mayores de 65 años con respecto. Entonces tenemos este desafío del envejecimiento que nos va a llevar a mayores gastos en pensión. Y para eso tenemos que pensar cómo darle sostenibilidad. Esto significa que tenemos que pensar en distintas fuentes de ingresos, pero también cómo hacer el sistema lo más eficiente posible. Y esto es muy relevante cuando miramos el gráfico que está a mi derecha, el gráfico donde dice pobreza y gasto previsional. Lo que observamos que efectivamente es que en la medida que tenemos mayor gasto en pensiones públicas, también tendemos a tener menores tasas de pobreza entre la población mayor de 65 años. Eso significa que efectivamente las pensiones son una herramienta muy importante para combatir la pobreza en los adultos mayores. Y desde ese punto de vista es importante darle sostenibilidad al gasto en pensiones, porque si no, obviamente vamos a generar un problema en nuestra población.
Bueno, y mi última lámina, Carmen, para tratar de mantenerme dentro de los 15 minutos, es que nosotros en el Fondo Monetario y en el Departamento de Asuntos Fiscales generalmente damos mucho apoyo técnico para pensar los sistemas de pensiones. Aquí quería mostrar los distintos documentos que hemos estado haciendo eh, y nosotros estamos muy disponibles para poder trabajar con los distintos países eh, y sobre todo porque tal como les decía, esto no solamente es un tema que tiene que ser visto desde un punto de vista sectorial, pero también creemos que es un tema que tiene que ser pensado desde el punto de vista macrocrítico. Y macrocrítico porque es importante asegurar sostenibilidad en el mediano plazo, pero también es importante pensar, ¿no es cierto?, en mantener indicadores sociales relativamente altos. Eso nos da estabilidad no solamente eh, política, sino que también social y estabilidad también para nuestra economía en el mediano plazo. Muchas gracias, Carmen, y creo que con eso voy a llegar hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Rodrigo Cerda por la participación y la presentación. A continuación, le quiero ceder la palabra a Guillermo Alves para que nos comente un poquito la visión de la CAF en estos temas. Perfecto, ahí está. Con este se pasa. Muy bien. Muy buenos días a todos. Para CAF es parte de su misión poder apoyar este tipo de eventos donde se intercambia sobre los desafíos de política para la región, y desde la Dirección de Investigaciones Económicas que integro está en nuestro rol hacer nuestra contribución también desde los productos de conocimiento que generamos. Lo que voy a estar compartiendo con ustedes hoy es parte de lo que han sido algunos de nuestros reportes de economía y desarrollo, que es nuestra publicación más importante en CAF, nuestra publicación flagship de bandera. En particular, dos reportes recientes: nuestro reporte de 2018 sobre instituciones justamente para la productividad, del cual fui autor en temas de laborales, y también nuestro reporte 2020, que se enfocó en temas de sistemas de pensiones y salud ante el envejecimiento. Ustedes a la tarde van a estar presenciando lo que es la presentación de nuestro último reporte, el reporte 2022, y también vamos a tener algunas copias físicas, tanto del reporte 2022 como del reporte 2020, para aquellos que estén interesados se puedan llevar el libro para mirarlo más en detalle. Por supuesto, como ya han adelantado varios, hablar de protección social en Latinoamérica y en los mercados laborales es hablar de informalidad, ¿no? Eso corre para toda Latinoamérica, pero especialmente en el caso de Paraguay, ¿no? Hablamos de una informalidad excesiva, en el sentido de que la mayoría de los países de Latinoamérica tienen un nivel de informalidad que están por encima de lo que son países comparables en términos de PIB per cápita, ¿sí? En el caso de Paraguay, uno puede comparar con los países de PIB per cápita más cercanos, allí Perú, Colombia. Este gráfico que muestra la proporción de asalariados que no contribuyen a la seguridad social muestra que Paraguay está unos 10 puntos por encima, pero hay otros países incluso de la región que tienen más problemas, como es el caso de México, que puede tener 40 puntos más de informalidad en asalariados que el caso de un país similar en PIB per cápita como es Brasil. No, entonces, la informalidad es un problema. ¿Por qué? Porque priva a muchos trabajadores de los beneficios de la protección social, priva a los estados, a las sociedades de recursos de recaudación que pueden usar para la protección social, y además tiene consecuencias adversas en la productividad, y eso lo discutíamos en nuestro reporte de 2018. ¿Sí? Empresas informales, trabajadores informales son trabajadores y empresas que no tienen acceso a los intercambios de insumos y productos con otras empresas formales, al sistema financiero, a las políticas productivas, a las políticas de empleo que se pueden hacer del Estado. Entonces, acá hay un desafío realmente de primer orden en términos de desarrollo, y
es importante pensar el problema de la informalidad como un área en la que hay mucho por hacer, ¿sí? Que no es un destino predeterminado de los países, que así somos y así quedamos, ¿no? De alguna forma el gráfico nos muestra algo de esto, ¿sí? Algo debe tener distinto México de Brasil para tener 40 puntos más de informalidad en asalariados. No se explica solamente por su diferencia de PIB per cápita. Juegan las instituciones, ¿no? Y entonces allí hay para actuar, para pensar, para ver cómo tenemos que diseñar mejores instituciones en términos de los costos y los beneficios de la informalidad, que al final del día ese es el marco que tenemos los economistas y sobre el que tenemos buena evidencia que nos sirve para pensar los determinantes de la informalidad, ¿sí? Cuando pensamos en los costos de la formalidad, lo primero que nos viene a la mente, por supuesto, es los aportes sobre el salario, ¿no? Acá es un dato de la OCDE que computa todos los aportes sobre el salario, ¿no? Que hacen el costo de la formalidad, no solo los aportes pensionales, pero también de salud, otros aportes que puede haber también, como los hay en el caso paraguayo. Y allí vemos que Paraguay se ubica en una mitad de tabla de la región, no parece que tener aportes demasiado altos ni demasiado bajos en términos de estos costos, pero hay un tema que está muy bien establecido también, y estos son todos datos de nuestro reporte de 2018. ¿Qué pasa? Estos aportes se computan sobre un salario, y cuando los puestos de trabajo son de baja productividad, si existe un salario mínimo que es muy alto, estamos hablando de que el aporte que se quiera hacer sobre la productividad de ese puesto va a ser mucho más en porcentaje de lo que está marcando nuestro gráfico de la izquierda, ¿sí? Entonces, este es un gráfico que tiene unos años, es de nuestro reporte de 2018, pero habla de una realidad que existía en Paraguay, de un salario mínimo muy alto que hace que los costos de la formalidad sean particularmente severos para los trabajadores en los puestos menos productivos, ¿no? Y entonces aquí nadie está hablando de que haya que bajar el salario mínimo, ni en términos nominales, ni en términos tampoco de poder de compra, pero sí, en la medida que Paraguay pueda continuar como lo ha venido haciendo, con un proceso virtuoso de crecimiento del PIB per cápita, bueno, es bueno que ese salario mínimo en relación al salario promedio se vaya de a poco desinflando, y eso se puede hacer en la medida que el salario mínimo mantenga su poder de compra en términos de la inflación, digamos. Entonces, esto por el lado de cuáles son los costos sobre el salario de aportes para los asalariados, ¿no? Pero hay una historia que es muy importante, que no he mencionado todavía, que es que, por supuesto, la formalidad no es solo un problema de asalariados, ¿no? Y está el tema de los cuentapropistas. ¿Te parece ahí? Ah, me fui para el otro lado. Ahí, ese recuadrito ahí. ¿Qué pasa? Y esto es una realidad muy frecuente en la región. Entre los trabajadores por cuenta propia, la proporción de trabajadores que no hacen aportes a la contribución social es muy alta en todos los países de la región, pero no en todos los países se da que no exista la obligación de esos trabajadores de hacer aporte, ¿no? Y eso es una realidad que sí se tiene en Paraguay, pero como digo ahí, en 7 de 10 países de la región que estuvimos evaluando, existe el aporte obligatorio, ¿no? Entonces es un tema a pensar, y por supuesto no es solo la obligación, sino también que haya un diseño institucional que permita hacer un aporte que sea consistente con las posibilidades de pago de estos trabajadores. Y aquí en el Cono Sur tenemos varios casos de sistemas simplificados de aporte que no son la panacea y que requieren un diseño muy meticuloso, muy minucioso, como podemos hablar de sistemas simples en Brasil o los monotributos en Uruguay y Argentina. Sabemos que en Paraguay se están discutiendo estos temas con apoyo importante de algunos trabajos que se ha hecho en colaboración con la OIT, pero aquí hay un camino a explorar, ¿no? El cuentapropismo. No solo, como decía antes, porque esto son muchos trabajadores que están sin beneficio, sino también vuelvo al tema de la productividad, ¿sí? Cuando uno le dice al trabajo por cuenta propia, usted no tiene que pagar nada, y al trabajo asalariado, usted tiene que pagar mucho, ahí se crea un problema de incentivo. Estamos incentivando el trabajo en la pequeña empresa, la baja productividad, básicamente. Entonces ahí hay un problema importante a tratar de equilibrar. Si esto no es sencillo, no es obvio y sencillo como se hace, pero se puede hacer y hay experiencias para aprender y para mejorar en este sentido. Y el otro tema que quiero comentar sobre el tema de los costos
de la formalidad es la diferencia entre las reglas y hacer cumplir las reglas. ¿Sí? Aquí tenemos un gráfico que en el eje horizontal mide cuán costoso es despedir un trabajador, ¿sí? Que es también una medida que computa la OCDE, y en el eje vertical, cuántas inspecciones laborales se hacen por año cada 10.000 trabajadores. ¿Sí? En el gráfico a la derecha uno ve que en los países de la OCDE, los países que más regulan el despido, más le hacen enforcement, digamos, más visitas hay. Uno puede pensar que eso hay una cuestión coherente. ¿Sí? Voy a regular más esto, lo voy a hacer cumplir. Ahora, en América Latina hay de todo un poco, ¿no? Hay países que regulan mucho, pero hacen poco enforcement, hay mezclas. ¿Sí? Y allí, el caso de Paraguay aparece como los países que menos visitas hacen, ¿no? Y por supuesto que esto hace a los costos también de la formalidad, ¿verdad? Entonces, es un tema también, está bastante claro en una literatura académica reciente, con los trabajos de Gabriel Ulicea para Brasil, que el enforcement, hacer esfuerzo en que se cumpla la regla, en que las empresas tengan en situación formal a sus asalariados, eso también paga en términos de formalidad y en términos incluso de productividad. Paso a tema pensiones. Nosotros hicimos nuestro reporte 2020 básicamente motivado por este gráfico. Estamos en una región joven, Paraguay particularmente es muy joven, pero esto no va a ser para siempre, ¿no? Y en 30 y 50 años tenemos que pensar en sociedades que van a estar mucho más envejecidas, y eso va a ejercer una presión sobre las cuentas públicas, y hay que preverlo ya desde hoy, porque después las reformas pensionales llevan tiempo, no se pueden hacer de un día para otro, y sus efectos no se pueden hacer cumplir de un día para otro. Entonces, este envejecimiento hay que tenerlo en mente. Como Paraguay, como tiene una población muy joven todavía, gasta poco en salud y en pensiones, esto es lo que vemos en el gráfico, pero también el gráfico muestra que cuando los países envejecen, el gráfico en pensiones sube, ¿sí? Y déjenme repasar brevemente cómo está Paraguay en términos de las dos dimensiones clave para evaluar si el sistema de pensiones está cumpliendo su función. La primera es la cobertura, ¿sí? ¿Cuántos adultos mayores reciben una jubilación o pensión? De nuevo acá, Paraguay a mitad de tabla en la región, con una particularidad. Las jubilaciones son predominantemente no contributivas, ¿sí? Y esto, por supuesto, es la contracara de lo que vimos antes. Con tanta informalidad, difícil que haya muchas pensiones contributivas. Y la otra gran dimensión para evaluar si las pensiones están cumpliendo su rol es la suficiencia, ¿sí? Aquí tenemos un gráfico que muestra el programa no contributivo de cada país de la región, si paga suficiente. En las barras azules, si paga suficiente en términos de una línea de pobreza absoluta. Sí, de allí Paraguay aparece bastante bien también, por encima de la línea de pobreza, más o menos unas 2 veces, pero aún mejor todavía aparece Paraguay en el puntito negro, que lo que indica es el monto de esa pensión no contributiva como proporción del PIB per cápita del país. Entonces, el monto es razonable, el programa de pensiones no contributivas paraguayo es muy amplio y está bien focalizado, y después si uno mira las tasas de pobreza en adultos mayores, la combinación de estas dos cosas hace que la pobreza en los adultos mayores de Paraguay sea incluso menor que países de PIB per cápita similar. Entonces, ese objetivo parece estar bastante encaminado en el caso paraguayo. El tema está en el lado contributivo, ¿no? Esto es la tasa de reemplazo, si uno la mira en una encuesta de hogares, pero esto lo puede ver de distintas maneras y es clarísimo. Paraguay, para esos pocos que llegan a alcanzar una jubilación contributiva, el Estado le está haciendo a esos trabajadores una transferencia enorme, ¿sí? Ahí hay cálculos también de trabajo reciente de la OIT. Estos jubilados reciben 2, 3, 4 veces más de lo que aportaron, ¿sí? Entonces estamos hablando de un sistema contributivo que es enormemente desequilibrado en términos actuariales, y esto uno lo puede pagar hoy porque tiene 10% de pensión contributiva y porque la población es joven, pero hacia futuro esto es una bomba de tiempo que hay que ajustar. Y quiero cerrar con alguna discusión de lineamientos de política, dado este diagnóstico de
sistema de pensiones, ¿sí? Estos lineamientos están alimentados por la discusión de nuestro reporte 2020, pero también por un proceso que hemos acompañado muy de cerca desde CAF, apoyando, que es el proceso de reforma de las jubilaciones recientes también en Uruguay, del cual hemos acompañado todo el proceso, y hay varias cosas de acá que se aplican a ese caso. Entonces, 3 grandes ideas para pensar, muy rápido porque estamos con poco tiempo. El sistema paraguayo contributivo es enormemente fragmentado, hay muchas cajas con reglas distintas, algunas muy generosas. Esto supone problemas de equidad, problemas de eficiencia. Hay que trabajar unificando, con una supervisión única, técnica, unificada. Hay que ver cómo se incluyen los cuentapropistas en ese sistema, que hoy están totalmente por fuera. Entonces, avanzar hacia un sistema único, inclusivo. Y vamos a ver que ese sistema tiene que ser, por supuesto, como dije antes, sostenible financieramente hacia futuro, y en eso van también las otras 2 ideas. Esta idea de los 3 pilares, ¿no? Que es un poco lo que tiene hace muchos años Chile, y ahí estuvo el ministro Marcel que tuvo que ver en esto, y lo que aprobó recién hace pocas semanas el Parlamento de Uruguay. 3 pilares. Por un lado, un pilar solidario financiado con impuestos, que incluye a lo que es ya la pensión no contributiva que existe hoy, pero también incluye un diseño de tipo impuesto negativo a la renta, en el cual el subsidio va disminuyendo a medida que el trabajador, que la jubilación contributiva es mayor. Y esto es importante, este diseño, para que no se cree tanta distancia en términos de incentivo entre el componente no contributivo y el contributivo, porque eso genera incentivos también a la informalidad. Un segundo pilar es el más tradicional, contributivo obligatorio. Esto tiene que ser bastante actuarialmente equilibrado, y ahí vamos a ir a las reformas paramétricas. Y por último, un complemento ya más voluntario de capitalización que en la práctica abarca a poca gente. Por último, reformas paramétricas. Cuando uno analiza los parámetros del sistema principal paraguayo, ve una edad mínima muy baja. Si uno tiene años suficientes, se puede jubilar con 55 años, en algunos sistemas no existe mínimo. Y esto, entonces, es bueno aumentarlo y también, idealmente, indexarlo a la evolución de la edad mínima futura. La tasa de reemplazo es súper generosa. También allí hay que hacer ajustes, no solo en la tasa nominal, sino también en los años que se computan para calcular la jubilación. Eso también, cuántos años se computa, también tiene implicancias fuertes en términos de incentivos a la formalidad. Y por último, lo coloco más con signo de pregunta, el tema de los años de aporte, porque Paraguay ya ha flexibilizado, ya se ha movido, existe la posibilidad con 65 años tener menos años de aporte, ha ido en el buen sentido. Esto es un tema en que la región ha aprendido mucho, pero todavía los estudios que hay indican que incluso con esa flexibilización hay muchos que no llegan, ¿no? Entonces, cuando tenemos la mayoría de los trabajadores que no van a llegar a la pensión contributiva con sus años, ¿para qué contribuir, no? ¿Para qué me voy a formalizar? De nuevo, esto no es soplar y hacer botella, decimos en Uruguay, no sé si se dice acá también, ¿no? No es sencillo, porque son muchas partes que hay que poner juntas, pero existe el conocimiento técnico y la disposición también de los distintos multilaterales para acompañar estos procesos. Existe de la OIT, del fondo, desde CAF también nos sumamos a apoyar para poder hacer estos ajustes para que estos sistemas de pensiones sean sostenibles, sigan cumpliendo una función de que no haya pobreza entre los adultos mayores y no sean una traba para esa necesaria disminución de la informalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo. Quisiera cederle la palabra a continuación al viceministro de Economía, a Roberto Mernes. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, una cordial bienvenida a todos los participantes ya en
en formato presencial y virtual. Un saludo muy especial a los economistas en su día y a los futuros economistas en este día especial también de la Virgen María Auxiliadora, así es que tengamos todos una bendecida jornada. El tema que me corresponde tratar tiene mucho que ver con lo que mis antecesores hablaron y guarda relación con los desafíos de la seguridad social en nuestro país. A ver cómo corre esto. Sí. Okay. Ahí está. Entonces, el primer gran desafío es la informalidad que limita nuestro potencial. Y tiene mucho que ver, como les decía, con lo que ya mencionaron anteriormente. Y en este gráfico podemos notar dos aspectos importantes. Si bien la tasa de desempleo en nuestro país es baja, 5.8% aproximadamente, la fuerza del empleo, la oferta de trabajo es del 70%. Esa fuerza de trabajo es la cantidad de personas ocupadas y desocupadas que desean unirse a la fuerza laboral. Entonces hay una presión también por ese lado. Hay un retraso, entonces voy a ver. ¿Se me ayudas? Sí. Sí. Al anterior. Acá vemos básicamente que la informalidad que estaban midiendo realmente supera al promedio de la región. Tenemos una tasa de informalidad del 64% aproximadamente, muy superior a la región y por debajo apenas de Bolivia. Ahora bien, si esta informalidad vemos desde el punto de vista del aporte a la seguridad social, de cada 10 ocupados, solo 2 aportan al sistema de seguridad social. Este es el esquema de aporte contributivo y no contributivo. Empezamos, con un aporte contributivo en torno al 18%. Esas barras de color azul representan, el aporte inicial en el año 2005. Y como ustedes verán, al finalizar esa trayectoria en el año 2002, terminamos con un aporte menor del sistema contributivo de solo el 14%. Las barras de color celeste tienen que ver con la pensión alimentaria adulto mayor que inició en el año 2009 justamente con una ley y empezó a ir creciendo año a año. Empezó con 1.000 personas acogidas a este sistema y finalizamos en el año 2002 esta película, por decir así, en torno a los 280.000 beneficiarios del sistema. Para fines del 2023 esperamos que ese monto, esa cantidad de adulto mayor que tiene una pensión no contributiva llega a las 300.000 personas. Eso implica también un gran impacto fiscal en torno a los 300 millones de dólares. Este esquema también, si nos fijamos en el gasto social que realiza el Estado paraguayo en un sistema de clasificación internacional, vemos que el 55% del gasto está destinado al aspecto social en sus diferentes facetas, en materia de educación, protección social, seguridad social, en todos estos temas que representan un monto relativamente importante de nuestro presupuesto. Y al mes de abril, si sacamos una fotografía del mes de abril, al acumulado del mes de abril, ese monto invertido, estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Este es un esquema que quizás no se visualiza bien, pero nos indica la trayectoria que tuvo la protección social en nuestro país. Iniciamos en el año 1909 con la creación de la caja fiscal, luego apareció el IPS, eso se fue desarrollando a lo largo del tiempo y finalmente, para hacerlo corto, estamos concluyendo, en el año 2009 apareció el sistema de protección a adulto mayor. Se fue consolidando el sistema de protección para las familias más vulnerables, para las personas más vulnerables, esto es los adultos mayores de 65 años en adelante, y en el año 2019 aparece el sistema VAMOS, que trata de incorporar un concepto integral de la protección social. Ahora, ¿cuáles son los desafíos en materia de protección social en el mercado de trabajo?
Y el primer desafío es fortalecer el sistema de protección social. Ahí tenemos lo que les mencionaba, el programa Vamos, que trata de capturar todo digamos, el ciclo de vida de la persona, desde la primera infancia hasta la vejez, e inclusive incorpora a su entorno el aspecto de la vivienda, y se basa en 3 pilares básicamente que interactúan y buscan incorporar, digamos, a las personas a tener y contar con un sistema de protección social. Adelante. El siguiente desafío es garantizar los pagos presentes y futuros de los sistemas contributivos. Este es un aspecto muy desafiante y vamos a ver por qué. En el sistema paraguayo, para tener una figura, tenemos un sistema contributivo y no contributivo. El sistema no contributivo es el sistema que les venía mencionando, donde están los programas de adulto mayor, que fue creciendo a lo largo de los años, el pago a veteranos de la Guerra del Chaco, las pensiones graciables. Este sistema no contributivo significa no contributivo justamente porque no aportó al sistema de seguridad social, sin embargo recibe ese beneficio. Y tenemos el programa contributivo, que está compuesto del sector público, del sector privado. En el sector público estamos hablando de 8 cajas, de las cuales las principales están en primer lugar el IPS y en segundo lugar la caja fiscal, pero existen otras cajas que también complementan el sector público, y además tenemos 3 cajas en el sector privado. Esta situación definitivamente nos lleva a avanzar en un sistema de supervisión de las pensiones en nuestro país, y vemos en el gráfico de Sudamérica que solo 2 países no cuentan con supervisión. Tenemos ahí a la Argentina y a nuestro país. Entonces tenemos esa necesidad urgente y apremiante de contar con un sistema de supervisión de nuestras cajas. Adelante. Ahora, ¿a cuánto beneficiaría esta propuesta, esta superintendencia que va a controlar, digamos, la eficiencia del uso de los recursos y administrar normativas, digamos, para los jubilados? Y estamos hablando de una población de 1.100.000 personas, entre aportantes y beneficiarios, que van a ser beneficiarios de esta supervisión. Adelante. Entonces, ¿qué aportaría? Y me adelanté un poquito, pero en primer lugar queremos mejorar la calidad para las personas, que esta superintendencia permita que las cajas puedan entregar, o los sistemas de jubilación puedan entregar una mejor calidad en el servicio a las personas, que puedan monitorear sus procesos, el cumplimiento de su normativa, que permitan también tener transparencia en la información que llegue al ciudadano, y que se puedan desarrollar estudios oportunos y adecuados para poder lograr un buen monitoreo del sistema de pensiones, y que el individuo pueda apropiarse más también de su sistema, conocer mucho más y poder demandar mejores servicios. El tercer desafío es incorporar más trabajadores dentro del sistema, y ahí vemos que en el gráfico de la izquierda vemos el bono demográfico que tenemos actualmente, pero es un bono demográfico que no va a durar todo el tiempo. Estamos pensando, se estima que en el 2040 ese bono demográfico, que implica esa base ancha de personas activas y una menor proporción de personas mayores de 65 años, eso acaba en el año 2040, y si ustedes ven en el gráfico que se superpone, en el año 2100 se revierte básicamente esa pirámide. Entonces ahí sí vamos a tener una situación muy especial que debemos adelantarnos de tomar medidas para poder evitar, digamos, utilizar este momento oportuno del bono demográfico. Ahora, Paraguay actualmente tiene aproximadamente 1.800.000 trabajadores en el sector informal, pero esa cantidad de trabajadores está concentrado en un 81% en trabajadores MIPYMES y en trabajadores independientes. Están, por un lado, los asalariados que representan el 44%, pero que no están aportando al sistema, y por otra parte tenemos los independientes, que están compuestos por cuentapropistas, empleadores y también funcionarios, digamos, que trabajan en el sector público, que no están teniendo ese aporte al sistema. Adelante.
Ahora, los comentarios finales que para hacer con respecto a esta situación, a estos desafíos, vemos que debemos superar los problemas estructurales que tenemos buscando herramientas transformadoras, buscando herramientas que permitan, digamos, ir a otro estadio, a otro nivel, incorporar en primer lugar, en el primer pilar, incorporar a los trabajadores independientes, cuentapropistas, incorporar al sistema formal. Al incorporar al sistema formal estamos, digamos, disminuyendo la presión también en las cuentas fiscales, porque como ustedes saben, como ustedes pudieron ver también, la presión para el fisco es mayor cuando hay un sector informal elevado, no solamente por el lado de la recaudación, sino también por el lado de que en algún momento dado el Estado paraguayo debe hacer frente a esos desafíos de cubrir las necesidades de estas personas adultas mayores que requieren atención médica, atención en la vejez y tener un sistema de protección social. Entonces estamos hablando de incorporar a ese importante número de trabajadores que no están en el sistema, y para eso estamos pensando y se está trabajando en un proyecto de ley que se piensa entregar, digamos, al finalizar el mes de junio, julio, conforme también al programa que tenemos con el Fondo Monetario, pero se está trabajando internamente con las instituciones y luego se va a socializar para poder potenciar, digamos, ese instrumento. Y en segundo lugar, tenemos la Superintendencia de Pensiones que lidera el Banco Central, creando una entidad que supervise, controle, monitoree y lleva adelante, digamos, el esfuerzo por consolidar el sistema, por evitar, digamos, evitar el mal funcionamiento y dar las directrices que permitan llevar adelante un sistema que sirva al ciudadano, que sirva al beneficiario final y que pueda asegurar el ingreso de los jubilados en su vejez. Entonces, esos son mis comentarios finales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Para ir cerrando este panel, entonces le quiero dar la palabra a la ministra Carla para que ella nos pueda dar también una visión general desde el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Así veo, sí. Y voy pasando con... ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Bueno, ¿me escuchan ahí? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A la señora Carmen Marín, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con altos panelistas también, a los que saludo, a todo el público y un saludo muy especial a todos los economistas por su día. Realmente abordamos un tema por demás importante para la seguridad, protección y sobre todo aseguramiento del presente y futuro de nuestros trabajadores. Sin duda, todo lo que hace la seguridad social es vital no solamente para el clima o la situación laboral, sino para la misma economía como un gran sistema redistributivo que es en la práctica. Yo quiero empezar mostrando los indicadores del mercado laboral. Ya también el viceministro dio una introducción. Hoy tenemos tasas elevadas de fuerza de trabajo, elevadas en ocupación, relativamente baja en desempleo y sobre todo comparativamente a la región. Paraguay mantiene una tasa muy alta de fuerza de trabajo debido al bono demográfico. Son muchas personas las que están en el mercado de trabajo, ya sea ocupadas o desocupadas, es decir, buscando empleo sin conseguirlo, eso es la fuerza del trabajo. Y estamos hablando de una tasa mayor del 70%, que como ustedes ven ahí, se mantiene en alza, cuando que el promedio de la región es del 65%. Paraguay tiene una fuerza del trabajo muy elevada. Y obviamente eso, digamos, es consecuencia de nuestro bono demográfico, de nuestra gran juventud, que en edad de trabajar representa el 65% de toda la población paraguaya. En tasa de ocupación tenemos el 65.6, estamos hablando de los datos actualizados, es decir, ya los datos del primer trimestre de este año actualizados por el INE, Instituto Nacional de Estadística.
Ahí vamos a ver cómo la tasa de ocupación, digamos, va teniendo como un comportamiento recesivo en los primeros días, en los primeros meses del año y en aumento en los terceros y cuarto trimestre de los años, pues vemos ahí desde el año 2020 hasta el año 2023. Lo mismo pasa con la tasa de desocupación que ahora tenemos establecida en un 6.5, habiendo cerrado el año pasado con un 5.7%, digamos, siguiendo la tendencia de siempre que sean los primeros trimestres del año, la tasa de desempleo tiene una tendencia a aumentar y bajar en los terceros y cuartos trimestres. También podemos ver aquí la incidencia de la pandemia, llegamos a tener un pico preocupante del 8.6, una tasa que no se da generalmente en el Paraguay, y con esta tasa del 6.5 estamos hablando de unas 242.000 personas en situación de desempleo, en números absolutos, y una tasa de afectación total entre desempleo y subocupación que no aparece en la gráfica, pero es de un 3.8%, que se refiere a las personas que trabajan, pero quieren trabajar por más horas y están dispuestas a trabajar más horas. Eso es lo que nos muestra la subocupación. Y tenemos, gracias a Dios, la tasa de subocupación más baja de los últimos 7 años, estamos hablando del 3.8%. Por eso es que la tasa combinada de subocupación y desocupación nos muestra una afectación total del 10%, cuando que el año pasado, en este mismo trimestre, en el primero, estábamos con una tasa de afectación del 13%, ya que teníamos un desempleo del 8% más una tasa de subocupación mayor al 4%. Entonces, lo que nos deja esto como conclusión es que Paraguay tiene una gran fuerza del trabajo, mayor al promedio de la región, una gran tasa de ocupación mayor al promedio de la región, una tasa de desempleo solamente mayor, digamos, a la de Ecuador, que sí está por debajo, pero muy por debajo del promedio regional con el 6.5%. Bueno, hablando ahora ya del tema que nos ocupa, hablamos un poquito de la población total y cómo, digamos, la formalidad y la informalidad tienen mucho que ver con la composición del mercado de trabajo paraguayo. En Paraguay tenemos un total de 3.507.000 compatriotas ocupados con una tasa del 65.6 y una gran proporción también en esa ocupación total de asalariados e independientes. Estamos hablando del 60% de una población asalariada y un 40% de independientes. Pero si entramos a mirar dentro de los asalariados, cuáles son formales e informales, vamos a mirar aquí que distinguimos en 3 grupos. La población asalariada del sector privado, que hoy tiene un número de 691.000 cotizantes, un nivel histórico en IPS, ya que en estos últimos 5 años logramos sumar 133.000 nuevos cotizantes al sistema de seguridad social de IPS. Luego hablamos de los trabajadores formales del sector público, porque también tenemos informales contratados dentro del sector público, y luego la población doméstica, que tiene características muy específicas y una altísima tasa de informalidad. Y si vemos ahí los porcentajes, hablamos de asalariados formales de más de un 48% y de asalariados informales de un también 51%. Y esta informalidad del sector asalariado es una informalidad legal, ya como Guillermo lo comentó, que son nuevos conceptos que hemos instalado gracias a un estudio articulado entre diferentes instituciones. Entonces, si hoy hablamos de una informalidad ilegal en Paraguay, es una informalidad del 51%, que corresponde al asalariado que debe cotizar y no cotiza. Ahora nos vamos a los independientes, que en Paraguay están incluidos en la seguridad social, pero no como obligación, sino como voluntariamente. Y si me permiten ahí, creo que tapa mi propia imagen. En la tasa de independientes, en la figura de independientes, tenemos, imagínense, el 40% de la composición ocupada en Paraguay y solamente 907 personas que cotizan voluntariamente. Es la primera reflexión que se nos aparece. Cuando la protección y la seguridad social es voluntaria, ¿es efectiva? Bueno, los independientes nos dan una respuesta que podría ser ilustrativa. Es muy baja. Muy poca gente quiere realmente cotizar a la seguridad social.
Y ahí tenemos un 0.06% de voluntariedad hacia la seguridad social. Es un dato interesante. Por eso es que hoy nosotros separamos y no ponemos en una misma bolsa a todos los trabajadores paraguayos para decir que todo el Paraguay es informal y legal. Hay una tasa nada más del 51% informal y legal. Y si nos vamos a la razón, porque voy a desplegarme un poquito más, pero cuando hablamos de la población asalariada, informal, en aquel primer ítem, estamos hablando sobre todo del empleo de las MIPYMES, que son las que menos capacidad de pago tienen del aporte, o sobre todo patronal, y son las que mayormente informales son. Las MIPYMES en Paraguay concentran el 75% del empleo y representan el 90% de las empresas en Paraguay. Y son, asimismo, las más informales. En mesas de trabajo, estudio, coordinación con las mismas, siempre se nos presenta la primera barrera. La tasa de cotización, que no es del 14%, que vamos a hablarlo después, sino del 16.5%, es un precio muy alto que las MIPYMES en el día a día, y sobre todo las micros y pequeñas, no pueden abonar para ingresar a sus trabajadores a la seguridad social. Entonces, el primer problema de los asalariados que están obligados a cotizar es que las MIPYMES las concentran y no tienen la capacidad de pago de enfrentar una cotización a la seguridad social del 16.5%. Luego, la población asalariada del sector público, bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante en la desprecarización, en que ya los contratados que no cotizan a ningún sistema de seguridad social vayan pasando, digamos, progresivamente ya a un sistema de nombramiento y de cobertura. Y bueno, en la población doméstica sí se nos presentan desafíos más grandes, porque nuevamente el empleador doméstico, el que tiene que aportar el 16.5%, tiene una capacidad de pago acotada. Bueno, aquí se nos presentan problemas estructurales ya fuera de la población laboral. Estamos hablando sin duda de un mercado de trabajo asignado por ciertas características como el bono demográfico, una cierta baja productividad, un sistema educativo aún no repensado hacia el trabajo. Tenemos todavía un sistema educativo que relega la introducción de habilidades laborales, práctica laboral, oficios técnicos que son los más requeridos en el mercado de trabajo. Esa es una realidad. Tenemos sí un sistema de capacitación para el trabajo que hemos podido ir transformando paulatinamente, que hoy integra el sector privado generador de empleo con sistemas de ofertas formativas acorde al mercado de trabajo. En lo que hace a la falta de cobertura o las casas, el difícil acceso a los sistemas de salud y jubilación, acá hay que mencionar problemas estructurales muy importantes. La tasa de aporte patronal en Paraguay debiera ser solamente el 14% y el 9% a cargo del trabajador, pero históricamente se ha cargado el aporte patronal con impuestos o cargas más allá de la seguridad social. Estamos hablando de un 2.5% adicional que paga cada empleador por cada trabajador, y el 1.5% de esa tasa va al sistema de salud del Paraguay, es decir, el empleador formal paraguayo paga el sistema de salud del Paraguay, de todos los paraguayos, es decir, aporta, estamos hablando de unos 90 millones de dólares al año más o menos, que el empleador formal, digamos, carga en su hombro y paga a todos los paraguayos, y un 1% que abona el sistema de capacitación para el trabajo SNPP y SINAFOCAL, dependiente del Ministerio del Trabajo, pero que también capacitan a todos los paraguayos. Esta tasa, para muchas MIPYMES, sobre todo para muchas empresas, es de un costo muy alto, por lo tanto debiéramos pensar en los costos de la seguridad social, sobre todo para las empresas que, digamos, aglutinan la mayor parte del trabajo. Se me está acabando el tiempo. También en ampliación de cobertura, la inclusión de los independientes, pero sobre todo la construcción de un sistema de aporte de los trabajadores independientes que realmente les sea beneficioso, es una gran tarea que ya la estamos trabajando en una mesa de trabajo con IPS y con el Ministerio de Hacienda para presentar una verdadera propuesta que no solamente incluya a los independientes, sino que también evalúe seriamente una tasa acorde a la capacidad de pago de las MIPYMES y del empleador doméstico para dar una solución muy concreta a la baja cotización de los asalariados y de los independientes y de esta manera ampliar la cobertura. Un gran pacto político y social. ¿Por qué? Porque decimos siempre que la seguridad social está basada en un pacto social.
Pero si vemos la historia del Paraguay, vemos que ese pacto social más bien estuvo basado en leyes inconexas que fueron saliendo y dando pensiones privilegiadas a diferentes sectores. Y voy a permitirme mostrar aquí en un cuadro muy ejemplificador que incluso siempre lo estamos mostrando. Hoy tenemos, por ejemplo, paraguayos que trabajan solamente 10 años y pueden acceder a una jubilación. Cuando que tenemos trabajadores en situación de mucho esfuerzo físico, de mucha inseguridad laboral, como trabajadores en calderas o trabajadoras limpiadoras o guardias de seguridad que tienen que trabajar 25 años y tener 60 años de edad para acceder a una jubilación. Por otro lado, tenemos congresistas o tenemos funcionarios de Itaipú que tienen que trabajar muy pocos años para acceder rápidamente a una muy buena jubilación. Son inequidades diarias que lo sufrimos todos los paraguayos, las sufren los trabajadores, pero que además, como decía Guillermo, constituyen un desincentivo diario a ingresar al sistema de seguridad social. Todos los trabajadores ya saben que existen estas inequidades y dicen, ¿para qué voy a entrar a un sistema de cotización sumamente inequitativo? No voy a llegar a completar mi trayecto jubilatorio, porque aquí también es importante hablar del IPS. En IPS tenemos una realidad lacerante. Solamente el 2% logra pasar la barrera de los 10 años de trayecto jubilatorio y solamente el 10% en total se jubilan en IPS todos los cotizantes. Entonces es casi una meta inalcanzable la jubilación. Entonces muchos de los trabajadores prefieren quedarse en la categoría de los trabajadores independientes, no solamente los cuentapropistas de por sí, sino aquellos que incluso trabajan en una relación de dependencia, pero fingen ser independientes para quedarse en ese sector informal, legal, sin violar reglas, pero sin tener que cotizar a un sistema de seguridad social que no les produce beneficios y que además es sumamente inequitativo. Bueno, aquí vemos la realidad de nuestros adultos mayores y una última acotación que me gustaría hacer. De todos los adultos mayores que perciben alguna cotización, son muy pocos los que llegan a jubilarse. Estamos hablando de un 27% y la otra, digamos, el otro porcentaje mayor es de los que reciben algún subsidio de protección social. Pero con una reflexión casi final, Carmen, no quiero extenderme mucho, hoy no tenemos un sistema multipilar entre el sistema contributivo y no contributivo. Y les voy a dar un ejemplo que día a día estamos viviendo en el Ministerio del Trabajo. Un funcionario, un empleado de una MIPYME resulta ser despedido, porque también en Paraguay tenemos otra particularidad muy importante, es que tenemos una prohibición de despido a los 10 años. A los 10 años se produce una prohibición del despido que en la práctica es absolutamente eludida, evadida por todos los empleadores, despidiéndole a sus trabajadores a los 8 y 9 años. Es una ley que pretendiendo la inamovilidad logró la absoluta movilidad de los trabajadores en nada más 1 año o 2 años antes, obviamente por una falta de estudio del impacto que iba a tener esa ley en su momento. Entonces, al perder sus aportes de 8 o 9 años, eso queda en el IPS. Luego esa persona llega a ser adulto mayor, va a la solicitud de una pensión no contributiva a Hacienda, y Hacienda no tiene forma de hacer valer los aportes que ese trabajador dio al sistema de seguridad social y vuelve a dar de cero una pensión no contributiva sin tener en cuenta que pueden, digamos, articularse ambas instituciones y dar una pensión contributiva en base a los aportes que ya, imagínense, un gran porcentaje de cotizantes a IPS deja en el IPS, ya que no olvidemos de que solamente el 10% se jubila de los cotizantes al IPS, es decir, hay un 90% de trabajadores que está dejando su aporte dentro del IPS sin que eso se aproveche en una futura pensión no contributiva articulada con sus aportes. Y por último, quiero mencionar, bueno, ya los desafíos porque me llegó, quería hablar de los resultados. Hemos en estos 5 años construido un plan nacional de empleo que lo dejamos como legado. Uno de los principales postulados es el aumento de la productividad. Entendemos que aumentar la productividad con un sistema de capacitación técnica para el trabajo, con una educación transformada hacia la educación,
que genere los buenos técnicos que hoy las empresas, industrias y el sector comercio y servicios necesitan. Tiene todo que ver también con una mayor formalidad del empleo y sobre todo dentro del Plan Nacional de Empleo, de la Estrategia de Formalización del Empleo, de la Estrategia Nacional de Formación Profesional, prevemos la conformación de una Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social. Y lo digo porque además de un sistema de pensiones, viceministro, con mucho respeto, necesitamos un control de las pensiones, pero sobre todo necesitamos detener la absoluta inequidad de nuestro sistema de seguridad social. Y permítanme decirles que si no conformamos una Comisión Nacional de Reforma de Seguridad Social, como lo hizo España con el Pacto de Toledo y otros países con muy buen éxito, lo que va a pasar es que podemos llegar a tener un sistema de pensiones bueno, que controle las finanzas, pero van a seguir saliendo leyes que otorguen privilegios a determinados sectores, que vayan jubilando mucho más rápido a diferentes sectores y vayan ahondando ya, digamos, el desastre financiero que muchas de las cajas ya están teniendo. Hay, por ejemplo, cajas que tienen una proporción de de 10 activos por un pasivo, como es IPS, claro, basado también en una anomalía del sistema, que es que nadie se jubila, ¿verdad? Con una tasa de sustitución, además, muy por encima de lo razonable, ya que el IPS tiene una tasa de sustitución o de beneficio del 100%, cuando en toda la región ya se recomienda solamente el 65% de tasa de sustitución. Entonces, IPS lo que hace en la práctica es ralentizar que más gente se introduzca a la jubilación con tal de pagar o de tener esa economía financiera que permita a unos poquitos pagar mucho. Y eso no resiste ninguna lógica de equidad tampoco. Entonces, lo que planteamos y presentamos ya el proyecto de ley desde el Ministerio del Trabajo, creo que el Ministerio de Hacienda también se suma dentro de muy poco a este pedido, es que podamos formar una Comisión Nacional de Reforma a la Seguridad Social que frene todo tipo de leyes que vayan ahondando el sistema inequitativo, que realmente pongamos las prioridades en la mesa, medidas a muy corto, mediano y largo plazo para evitar la quiebra de algunas cajas, pero también construir un sistema más inequitativo con reglas que tengan en cuenta no solamente sistemas privilegiados por cuestiones políticas o populistas, sino el esfuerzo físico, la seguridad de los trabajadores, como es en los países serios en los que abordan un sistema de seguridad social acorde a las necesidades reales del mercado de trabajo. Creo que los incentivos o que lo que hoy paga el Ministerio de Hacienda para subsidiar una caja, por ejemplo, muy inequitativa, parlamentaria, para pagar los déficits de la caja fiscal, para pagar a lo mejor más inequidades del sistema de seguridad social, debieran estar enfocados a generar más incentivos a la formalidad. Hoy tenemos algunas leyes proteccionistas, como la ley que protege a las mujeres trabajadoras, pero que en la práctica está produciendo un desincentivo al empleo de mujeres, y son esas cuestiones las que para mí sí tienen que tener realmente una inversión del Ministerio de Hacienda y de todo el sistema económico del Paraguay, y que ya no tengamos que estar subsidiando pensiones privilegiadas que agrietan cada vez más la equidad y la justicia social en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de todos los panelistas. Realmente fue un espacio de debate bastante importante. Creo que han contribuido de una manera muy amplia en lo que tiene que ver con las instituciones, pero en este espacio en lo que respecta al mercado laboral. Entonces creo que tenemos que seguir dando pasos en pensar, en discutir las próximas reglas que tenemos que crear en este ámbito. No tenemos tiempo para más preguntas. Quiero decirles que estamos dejando muchísimas preguntas acá, que le vamos a dejar al Ministerio de Hacienda para que pueda ayudarnos a responder después. Así que muchísimas gracias y buen resto de jornada a todos.